Bienvenidos al episodio número 8 de Conocimiento Infinito. En este episodio comenzaremos el resumen del libro El deseado de toda la gente. Por lo tanto, ve a tu biblioteca, toma tu libro y vamos a comenzar. Bienvenidos amigos a un episodio más de Conocimiento Infinito. Estamos comenzando un nuevo libro, como ustedes vieron en la introducción. El deseado de toda la gente será el motivo de nuestro resumen. Esperamos que puedas tener tu libro a mano para irlo subrayando, para ir investigando y también para tomar anotaciones para luego, cuando lo leas, recordar algunos comentarios que vamos realizando aquí en el programa. Te invito también a mirar los otros capítulos y los otros episodios que hemos tenido en Conocimiento Infinito. No te los pierdas. Siempre comparte y dale me gusta para ayudarnos a divulgar mayor conocimiento. Vamos entonces a introducirnos en el libro. El deseado de toda la gente es un libro de los más recomendados por la misma autora. Ella dice que deberíamos reflexionar en la vida de Jesús al menos todos los días un poquito. Este libro nos va a ayudar a cumplir eso en nuestras vidas. Tiene varios capítulos, ¿sí? Y mi libro tiene alrededor de 760 páginas. Lo interesante de este libro, cuando tú vas al índice, al contenido del libro, encuentras que al lado de cada capítulo la autora menciona o hace referencia, o en realidad los editores hacen referencia a los capítulos de la Biblia que está tomando para analizar. Así que con mayor soltura tú puedes ir al libro y a su vez ir comparando con la Biblia lo que ella va analizando. Ella relata a lo largo del libro toda la vida de Jesús, pero al recibir revelaciones de parte de Dios, ella hace comentarios amplificando el conocimiento histórico y también espiritual que la Biblia nos deja sobre la vida de Jesús. Vamos a introducirnos entonces al capítulo 1, que se llama Dios con nosotros. Voy a leer solamente dos frases. Por tanto fue profetizado de él, lo llamarán Emmanuel. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. No nos vamos a detener mucho en cada capítulo porque es un libro muy extenso, pero en este momento, cuando habla Dios con nosotros, es la traducción del nombre que se le daría a Jesucristo, Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Ella hace referencia a que el deseado de toda la gente debería ser el Emmanuel, tener a Dios con nosotros. ¿Quién es ese Dios con nosotros? Es Cristo hecho carne, la palabra de Dios de forma viva en la tierra. Y entonces, a continuación, nos vamos al capítulo 2, el pueblo elegido. Este deseado de toda la gente no vino solo para satisfacer a un grupo de personas, sino vino para traer un mensaje a todo el mundo. Pero el pueblo judío, el pueblo de Israel, había sido seleccionado para ser los que recibieran y compartieran de forma masiva el mensaje de salvación. No fueron elegidos a partir de Jesucristo, sino que fueron elegidos mucho tiempo antes, desde que Dios llamó a Abraham. El problema fue que este pueblo pensó que ese mensaje era exclusivamente para ellos y que debían compartirlo de una forma distinta a la que Dios había pensado. Dios los puso en la tierra prometida para que ahí fuera un punto neurálgico en el centro, porque era una ruta comercial muy importante. Ellos tenían el deber de compartir con otros. Luego eso los prepararía junto con el sistema de sacrificios que Dios les había dado como un ejemplo para que entendieran la venida de Cristo, fueran preparándose a través de ello y cuando viniera Cristo lo recibieran, ¿sí? De tal forma que a pesar de que se debía cumplir la muerte de Jesús, ellos fueron los encargados de esparcir en el mundo entero la verdad de la primera venida de Cristo. Sin embargo, la autora se explaya mostrándonos y diciéndonos cómo en realidad
no lo recibieron como Dios esperaba que lo hicieran. Ellos, dice así, y sin embargo, cuando vino, no lo conocieron. Increíble, ¿no? Ellos realmente no estuvieron a la altura de lo que Dios había planificado. Dios los llamó muchas décadas y centenares de años antes de la venida de Cristo, ¿sí? Sin embargo, ellos no lo recibieron. Siguiente capítulo, el cumplimiento del tiempo. Es interesante que en este capítulo ella no da referencias bíblicas, porque va comentando o haciendo una introducción a cómo Jesucristo realmente era el deseado de toda la gente. Comienza ubicando a Jesús como Dios hecho hombre, comienza ubicando el lugar geográfico donde él nació y cómo todo estaba preparado, porque el Imperio Romano se había encargado de hacer los caminos, habían heredado el idioma griego y entonces todo estaba bajo un solo idioma. Entonces, a partir de Jesús, con un mundo, vamos a decir, entre comillas, globalizado, iba a ser fácil para distribuir el mensaje. Y en el tercer capítulo, ¿sí?, ella habla de cómo la venida de Cristo no solamente era un hecho que debía suceder ahí por casualidad, sino habla de que realmente estaba en un marco profético que ya lo vimos en los episodios del conflicto de los siglos, de las 70 semanas descritas por Daniel, y a su vez ya estaba profetizado desde el mismo Edén, cuando Dios le explica a Adán y Eva cómo ellos serían salvos por ese hombre que en realidad sería Dios hecho hombre. De hecho, ella menciona que Adán y Eva esperaban que sus hijos, que uno de sus hijos, fuera Jesucristo, porque aún no entendían el cumplimiento de todas las profecías y todo lo que debía acontecer para esto. Daniel lo explica de una forma más exhaustiva con las profecías de las 70 semanas y contribuye el libro de Isaías mencionando y hablando del sacrificio de Jesús como un cordero que se había llevado al matadero. No nos olvidemos que también en el desierto, cuando Moisés levanta una cruz con una serpiente, era un símbolo también de Jesucristo. Y ni hablar de todo el sistema de sacrificios que hablaba de Jesús. Todo eso anunciaba la venida de Cristo. Y la venida de Cristo sucedió exactamente en la fecha que fue anunciada dentro de las 70 semanas. Por lo tanto, el capítulo 3 nos hace entender que el cumplimiento de la profecía se dio exactamente. Era el tiempo de que Jesús viniera a la tierra. Vamos al capítulo 4. Un Salvador ha nacido. Aquí quiero hacer un corte. Los primeros 3 capítulos vamos a denominarlo como un bloque solo, que es la introducción al deseado de toda la gente. A partir de ahora tenemos el siguiente bloque, que es la niñez y la adolescencia de Jesús. Y por último veremos un tercer bloque dentro de este episodio, que será el inicio del ministerio de Jesucristo. Así que vamos a comenzar con el segundo bloque. Muy bien, amigos, vamos entonces al capítulo 4, que el título es Un Salvador ha nacido. Voy a leer en la página 31 una breve frase de la autora, la cual dice así: en los campos donde el joven David apacentara sus rebaños, todavía había pastores que velaban por la noche. Durante esas silenciosas horas hablaban del Salvador prometido y oraban por la venida del Rey al trono de David. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios se podía haber manifestado a los reyes, a las grandes autoridades. Sin embargo, eligió los pastores que estaban en el campo haciendo su labor, personas sencillas, personas de trabajo, pero personas sinceras, que ese día sintieron la voz del Señor y estuvieron dispuestos a seguir
ese llamado para ir a adorar a un niño que estaba en un pesebre, pero no era cualquier niño, era Cristo Jesús, porque como dice el título, un Salvador había nacido para el mundo. Luego de eso viene la dedicación. La dedicación es muy importante, sobre todo cuando entendemos la cultura, ¿sí?, judaica. Se hacía a los 40 días después del nacimiento, se lo llevaba al templo y se dedicaba al niño a Dios, como reconociendo que realmente Dios es el dador de la vida y que nos regala y nos presta a los hijos para que los eduquemos. Cuanto más María y José debían reconocer que aquel niño era hijo de Dios y era un préstamo y una responsabilidad que tenían. Ellos lo llevaron al templo para presentarlo. Hay una frase que me impactó muchísimo, una escena que la autora describe que me hizo pensar cuán real era el desconocimiento que tenían los sacerdotes. Mira lo que dice la autora en la página 36. Y cuando el sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre de que era el fundamento de todo el sistema judío. El tipo, o sea, la imagen, casi había alcanzado al antetipo. O sea, Jesucristo casi alcanzaba o superaba a los sacrificios que ellos realizaban. La sombra a su sustancia. Imagínate, en la sinagoga cuando se presentaba a un niño era un momento cívico también porque inscribían al niño y así llevaban un registro de todos los nacidos. En el caso de Jesús, cuando fue registrado por el sacerdote, no se daba cuenta que en realidad lo que estaba registrando no era un nombre más de un niño más que nacía. Estaba registrando el nombre del Salvador del universo y estaba registrando el nombre del ser que le daba sentido a toda la nación judía. Todos esos cientos de años que ellos sacrificaron corderos, en ese momento él estaba registrando a aquel que venía a cesar los sacrificios. Pero aquel sacerdote no lo reconoció. Sin embargo, no pasó desapercibido porque las personas sinceras, en aquel lugar se encontraba Simeón y también Ana la profetisa. Ellos reconocieron, Simeón tenía la promesa de Dios que no moriría sin ver a Jesucristo. Y cuando vio a Jesús y a José y a María, reconoció que era una familia guiada por el Espíritu Santo y que aquel niño era el Salvador del mundo. Él lo toma en sus brazos y esboza una profecía sobre la vida de Jesús y a su vez él reconoce que ya podía morir porque había visto al Salvador del mundo. Lo mismo la profetisa Ana. A los corazones sinceros vieron en Jesús al verdadero Salvador. Un momento impresionante. Y eso nos da paso a su estrella hemos visto. Voy a ir a la página 42. Este capítulo es muy interesante, capítulo 6, y dice así: los profetas de Balaam declaran, saldrá estrella de Jacob y se levantará centro en Israel. Es interesante porque Balaam, dice la autora, dice así: Balaam era uno de esos magos, aunque en un tiempo fuera un profeta de Dios. Todos nos acordamos de la historia de Balaam, era un profeta de Dios, luego dejó de ser profeta por sus comportamientos y pasó a ser un mago, un filósofo, claro, en tiempos más antiguos a los que estamos hablando. En estos tiempos, en la época de Jesús, nos situamos y encontramos a los tres magos, los magos del Oriente, que en realidad no era porque hacían magia, sino porque tenían conocimientos astronómicos, físicos, biológicos, eran estudiosos y filósofos. Ellos podían reconocer los movimientos estelares, darle nombre a las estrellas, establecer constelaciones. Tenían un estudio profundo de la naturaleza y de los escritos antiguos. Dentro de esos escritos, ellos habían estudiado los escritos hebreos y sabían que en esta fecha acontecería algo extraordinario. La profecía de Balaam era una referencia también al nacimiento de Jesús y ellos tenían conciencia de esto. Por lo tanto, estudiando eso, vieron una estrella distinta y dijeron, ahí está la promesa. Siguieron la estrella pensando que sería un rey. Fueron a los lugares donde moran los reyes. Cuando llegan a Jerusalén, se encuentran que nadie estaba esperando a Jesús.
un ángel les advierte de que no volvieran con Herodes, sino que siguieron su camino. Ellos fueron a Jesús y cuando lo vieron se encontraron con una gran sorpresa, porque el rey que ellos esperaban estaba en un pesebre entre ganado. Pero la presencia que había en ese lugar los hizo inclinarse y reconocer que aquel era el Rey de reyes y Señor de señores. Le entregaron regalos. Dios condujo a aquellos reyes para entregarles esos regalos a aquellos magos, los cuales sustentarían a Jesús y a su familia en una huida que fue realizada hacia Egipto mientras Herodes asesinaba niños. Ellos le entregaron esos regalos, reconocieron al Rey de Reyes y retornaron a sus casas obedeciendo al ángel por un camino distinto. Jesús había nacido, Jesús comenzó a desarrollarse y nos vamos al capítulo 7, la niñez de Cristo. Quiero leerles 2 fragmentos nada más de este capítulo porque sobre la niñez de Jesús no tenemos muchos datos en la Biblia. Entonces el conocimiento que Dios le dio a la hermana White nos ayuda a nosotros a entender un poco más. Mira lo que dice. Su mente era vivaz y aguda, con una reflexión y sabiduría que superaba a sus propios años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Si bien Jesús tenía una inteligencia muy vivaz para su edad, no era por causa de que Dios lo estaba habilitando o porque él tenía facultades distintas a las de un niño, sino porque él rigurosamente meditaba en las cosas celestiales. Si hoy un niño, los padres se preocuparan de esta meditación constante en lo divino, también se desarrollaría como Jesús. Por eso la autora aclara, en armonía con las leyes de la niñez. Por lo tanto, respetaba el proceso natural de desarrollo, el cual era atendido específicamente por su Madre María, para que él se desarrollara en gracia para con Dios y los hombres y en sabiduría. Él se desarrolló y se destaca la amabilidad que Jesús tenía, se destaca la cortesía, la preocupación que dice la autora que él veía los gorriones y se preocupaba por cuidarlos, pero también a los pobres siempre estaba dispuesto a llevarle un vaso de agua fresca, ¿sí? Por lo tanto, Jesús tenía una simpatía para con la humanidad. Debemos destacar que la autora también menciona que Jesús estaba en la misma esencia que Adán. No era igual a los hombres, tenía la misma esencia que Adán. La desventaja con Adán era que en el mundo que se rodeaba a Jesús era un mundo totalmente caído, con 4.000 años de decadencia. Por lo tanto, eso no lo tuvo que vivir Adán. Pero por un hombre entró el pecado y por un hombre de la misma forma salió, y ese era Jesucristo. Cristo fue el único ser que vivió sin pecado en esta tierra. Sin embargo, durante casi 30 años moró entre los perversos habitantes de Nazaret. Recordemos que Nazaret era un lugar terrible. Ese hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida sin mácula. La tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Jesús nos demuestra que no hay excusa para acercarnos a Dios en todo momento. Él vivía en el peor lugar, por eso más adelante uno de los discípulos dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Sin embargo, Jesús estaba en un lugar tremendo y de allí salió el Salvador del mundo. Sigamos avanzando. Capítulo 8, la visita pascual. Pasaron los años, Jesús entraba en la adolescencia. Debemos recordar que en la época que Jesús vivió, tener 12 años era el momento que una persona comenzaba a ser declarada adulta. Jesús fue con sus padres a festejar las Pascuas, a ofrecer sus sacrificios, y en ese momento Jesús, dice la autora, que al ver los sacrificios entendió plenamente su misión.
porque él estaba viendo la imagen de los símbolos que representaban su propia muerte y su propia vida. Imagínate. Es como ver delante de ti una profecía de tu propio futuro. Dice que Jesús quedó impactado y también entendió que era momento de atender o seguir atendiendo los asuntos de su Padre. Por eso él se fue a los rabinos y comenzó a hablar y comenzó a hacer preguntas y a llevar la mente de esos rabinos a la Biblia. La autora explica que los rabinos quedaban sorprendidos porque este niño les hacía recordar verdades que ellos habían puesto en el olvido, y tan atractivo era que ellos querían que el muchacho se quedara en la escuela de los profetas o en la escuela de los rabinos, y de tal manera que los padres retornaron su viaje a su casa y olvidaron a Cristo. Ellos pensaron que quizás Jesús estaba en la multitud, en la caravana que volvía toda junta, jugando con algún niño. Lo buscaron todo ese día, lo buscaron durante la noche y decidieron regresar a buscarlo en el templo. Y allí lo encontraron. Cuando lo reprenden en cierta medida a Jesús, la autora comenta que esa reprensión fue devuelta por Jesús con una respuesta simple: estoy atendiendo los negocios de mi Padre. Para esos padres quedó en evidencia que Jesús había entendido cuál era su responsabilidad, pero también quedó en evidencia que ellos habían descuidado la responsabilidad de cuidar a Cristo Jesús. Porque Jesús no había descuidado los asuntos que le correspondían, pero María y José sí habían descuidado lo que Dios les había encomendado. Mira lo que dice la autora: por la negligencia de un día perdieron al Salvador, pero para hallarlo les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Así también nosotros, por causa de la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador, y puede requerirse muchos días de pesarosa búsqueda, hallarlo y recobrar la paz que habíamos logrado. A veces nos descuidamos un día con los asuntos espirituales, pero para recobrar nuestro estado espiritual nos lleva mucho esfuerzo. No te alejes de Jesús. Quédate atento a su presencia. Vamos al siguiente. Días de conflicto. En la adolescencia de Jesús, Jesús convivía con sus hermanos. Él tenía hermanos mayores que eran hijos de José y no de María, ¿sí? Los cuales él convivía con ellos. Se daba un conflicto constante en la vida de Jesús. No por lo que sucedía en su hogar solamente, sino porque Satanás intentaba atacarlo constantemente con tentaciones. Pero a esto se suscitaba que los hermanos veían a Jesús hablar y predicar ciertas cosas o vivir la religión de una manera distinta a cómo lo hacían los sacerdotes. Imagínate, es como que tú eres devoto de la iglesia y ves que un pastor determinado vive una manera y tú lo admiras, pero esa manera está en desacuerdo con la Biblia. Lo mismo le sucedía a los hermanos de Jesús. Jesús vivía de una manera que estaba de acuerdo con la Biblia y miraban a sus líderes religiosos que no solo vivían, sino que predicaban cosas contrarias a lo que predicaba Jesús o vivían su vida como adolescente. Entonces ellos atacaban a Jesús con las mejores intenciones, queriendo que él se alineara con la religión de la época. María, eso le pesaba en su corazón, a lo mismo que a José, porque se encontraba en el medio entre conciliar algo que estaba bien, porque los hermanos querían cumplir lo que los sacerdotes decían, y lo que Jesús estaba bien o mejor, porque era lo que la Biblia quería. Entonces ella tenía que cuidar esa relación y a su vez cuidar de Jesús. Fue una época de conflictos el desarrollo de Jesús. No fue fácil, era un adolescente, no dejaba de ser un muchacho, pero a su vez era un muchacho que le gustaba contemplar la naturaleza y espaciar su mente en las verdades de Cristo. Esto nos lleva ahora, ¿sí?, a preparar a Jesús para el inicio. Él vivió su niñez, su adolescencia adulta o muchacho joven, y ahora llegó el momento
de comenzar su ministerio. Su ministerio fue anunciado por Juan el Bautista y por eso nos vamos al siguiente bloque, que es el inicio del ministerio de Jesús. Muy bien, en este bloque nos introducimos a partir de Juan. Juan era el primo de Jesús, pero si bien Juan conocía que su primo sería el Salvador, porque le habían contado las profecías, le habían ya anunciado lo que María había vivido, Jesús a su vez conocía la misión de su primo Juan, sabía de lo que había vivido su padre en el templo, pero habían pasado estos 30 años y ellos nunca habían tenido contacto. Dice que Dios había providenciado de esta forma para que no pensaran que había una confabulación entre ellos para llevar adelante un movimiento. Juan comenzó a predicar y a anunciar, se hizo muy famoso, de hecho los sacerdotes lo reconocían como un profeta, era la persona más popular en su momento, más aún que los sacerdotes y los reyes. Todos entendían que en él había el don de profeta y lo identificaban. ¿Sí? Algunos preguntaban si era la resurrección de Elías, si él era el Mesías, pero él siempre anunciaba a aquel que vendría detrás de él. Juan, a su vez, estaba expectante de ver a Jesús. Por lo tanto, en el capítulo 10 y 11 habla de este encuentro, del encuentro de Jesús con Juan, sobre todo ese momento especial donde Jesús pide el bautismo. Juan, al verlo a Jesús, entendió que aquel era realmente el Hijo de Dios por la presencia que rodeaba a Jesús. Voy a leerles una frase en la página 86. Dice así: entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a la orilla del Jordán, pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. Sin embargo, la solemnidad de la presencia divina embargó la asamblea. El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de luz que rodeaba siempre el trono de Dios. Su rostro, dirigido hacia arriba, estaba glorificado. Y escucharon: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pudieron todos atestiguar, y aquello fue muy importante para Juan porque remarcó en él y afirmó la fe que él tenía en lo que él estaba predicando, lo cual lo prepararía para una situación que se presentará en un capítulo más adelante. Nos vamos a saltear un poquito algunos, luego vamos a volver, pero es necesario que él crezca. En el capítulo 18 vuelve a Juan el relato bíblico y la autora vuelve a remarcar un incidente donde Juan realmente estaba mermando, le quedaban pocos discípulos, la mayoría había comenzado a seguir a Jesús, porque así debía ser. Jesús realmente se había tornado mucho más popular. Los sacerdotes, si bien tenían cierto temor hacia Juan, porque quitaba la atención de las cosas del templo y se enfocaba más en lo que él predicaba, ahora realmente habían dejado de poner su mirada en Juan y la estaban poniendo en Jesús y haciendo tramoyas contra Jesús. Los discípulos de Juan se comenzaron a poner celosos de los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús comenzaron a bautizar en el nombre de Jesucristo con permiso de Jesús y bautizaban mucho más que Juan. Entonces estos discípulos de Juan vinieron a él, a su maestro, y le dijeron: maestro, reprende a su discípulo, habla con Jesús, ¿qué sucede? Y Juan entendió que allí Satanás estaba intentando generar división. Sin embargo, Juan no dudó bajo ninguna circunstancia y lo llevó a mirar nuevamente a Cristo Jesús y a hacerle refrescar que él no era digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Juan nunca perdió la visión, pero Satanás intentó en todo momento generar esa discordia entre los primos, pero Dios mantuvo
Primero aquel que anunciaría al verdadero Hijo de Dios. Y Juan cumplió su misión como Dios lo necesitaba. De hecho, Jesús luego dijo que no hubo profeta como Juan nunca en la historia. Luego que Jesús es bautizado, se dirige directamente al desierto, y ahí la autora dedica 2 capítulos, capítulo 12 y 13, que es la tentación y la victoria. Satanás se presenta a Jesús como un ángel de luz, tratando de engañar a Jesús como si fuera un ángel enviado por el cielo. Le hace referencia a pasajes bíblicos y le hace referencia a cómo Dios no quería que sus hijos pasaran hambre y lo incita a demostrar su poder. ¿Dónde está la frase que desenmascara a Satanás? Es cuando le dice, si eres el Hijo. ¿Sí? Ahí plasma una duda. Como vimos en el camino a Cristo, el problema de la duda no es la duda en sí misma, sino vivir de acuerdo a las dudas y no ir a la fuente de sabiduría. Jesús, frente a la duda, hizo los pasos correctos. Él tomó los fragmentos de la Biblia y le dijo, como está escrito, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Cuando tenemos dudas o cuando el Satanás no quiere presentar dudas, lo primero que debemos hacer es ir a la fuente correcta. Luego de ahí, Jesús es llevado a un monte, un pináculo, y Satanás muestra a todo el mundo que Jesús venía a rescatar y le presenta un atajo. Pero ahí se manifiestan las verdaderas intenciones de Satanás, tanto incitándolo a que se tirara a un peñasco, como incitándolo a que se postrara y adorara y le daría todo el mundo sin necesidad de pasar por el sufrimiento que Jesús ya sabía. Tengamos en cuenta que Jesús en ese momento estaba sufriendo después de 40 días de hambre. Dice que su cuerpo había cambiado y que estaba demacrado por la ausencia de alimentos. Es interesante que Satanás aprovecha todo momento. Pero Jesús se sobrepuso a la tentación y comenzó su ministerio. Y ahí vamos al capítulo 14 que te quiero leer en la página 115, algo que nos debe llamar la atención a nosotros, porque luego de esto Jesús fue a buscar a sus seguidores, encontró a sus primeros 5 discípulos, 2 de ellos muy conocidos, Pedro entre ellos, Natanael, Felipe, pero vamos a ver qué interesante, porque Jesús llamaba a uno y ese discípulo iba y buscaba a otro y traía a otro, ¿sí? Felipe fue a buscar a Natanael y así los otros hermanos. Mira lo que dice la autora. Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho nunca ningún esfuerzo personal para traer siquiera a un alma al Salvador. Dejan todo el trabajo a los predicadores. Tal vez él esté bien preparado para su vocación, pero no puede hacer lo que Dios ha confiado a los miembros de iglesia. Querido, la misión no es de los pastores, no es de los sacerdotes, no es de los líderes de iglesia. La misión es de todo miembro que sigue a Jesucristo. Por eso lo primero que hicieron los discípulos de Jesús fue buscar a otras personas, porque aquel que encuentra a Jesús no se lo puede quedar solo para él. Luego de comenzar a conformar su grupo más cercano, que serían los apóstoles, Jesús es invitado a una boda, la boda de Cana, ¿sí? Las personas de aquella boda eran amigos de María y de José. Entonces Jesús no quería fallarle a sus padres ni tampoco a los amigos de ellos. Fueron a aquella boda tuvo un inconveniente porque faltó el vino y María, queriendo con ansiedad mostrar quién era su hijo, ella con el orgullo de toda madre, quería decirle al mundo, mi hijo el Salvador. Se dirige a Jesús y le dice, hijo, falta vino, ayuda a esta gente. Le dice, mujer, ¿qué quieres que yo haga? Aún no es mi hora. A veces parece media brusca, pero era la forma respetuosa que tenía un hijo de dirigirse a su madre diciéndole esa frase, mujer, ¿qué quieres que yo haga? Jesús entendía que todavía no era el momento de hacer milagros, pero también entendió que era el momento de confirmar todo lo que su madre había esperado y a su vez sellar la fe de sus
apóstoles, preparándolos para todo lo que tendrían que enfrentar más adelante. Por lo tanto, Jesús accedió a hacer el milagro. Mandó a llenar las tinajas de agua y luego mandó a que los probaran y tenían el mejor vino. Cuando todo el mundo se dio cuenta que Jesús había un milagro y quisieron reconocerlo, Jesús ya se había ido de la boda. Pero eso se comenzó a regar por todos lados y todos supieron que había algo especial, que Jesús era más que un profeta, que lo rodeaba un ambiente divino. Por lo tanto, la esperanza surgió en todo un pueblo y todos querían saber quién era aquel nazareno que hacía milagros, quién era aquel que se decía ser hijo de Dios. Pero Jesús todavía no se había manifestado. Ese momento llegaría un poco más adelante y es cuando la autora habla en su templo. Jesús decide ir al templo y manifestarse realmente como Dios hecho hombre. Él llega al momento de las fiestas religiosas donde se vendían mucha mercadería para los sacrificios. Era realmente un mercado más que un templo. Y Jesús toma y decide limpiar el pecado en la vida de las personas. Toma un látigo no para golpear, dice que no golpeó a nadie, sino para ahuyentar a los mercaderes y limpiar la pecaminosidad del templo. Luego de aquella acción todos entendieron que ese que estaba allí no era un ser cualquiera, era el Salvador del mundo. Algunos al reconocer eso decidieron ir hacia Él y otros decidieron alejarse de Él. Dios no los obligó, pero sí purificó el templo. Y quiero hacerte referencia a esto. Hoy Dios quiere purificar nuestro templo. Nicodemo, hay todo un capítulo que lo puedes leer, se acercó a Jesús y Jesús levantó en él la imagen de la serpiente que fue crucificada en el desierto, porque cuando Nicodemo vio a Jesús crucificado, lo reconoció por completo. Jesús hoy viene a nuestras vidas. Y de la misma forma que fue al templo para limpiarlo de los pecados de los mercaderes, hoy viene a este templo. No viene en persona, sino que el Espíritu Santo que Él envió viene a purificar el templo. ¿Cuál es el templo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Termino leyendo lo que dice la autora en la página 133, haciendo referencia a nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas. Hay un templo que limpiar y ese es nuestro ser. Dios quiere limpiarlo, Dios quiere hacer la obra, pero depende de ti y de mí permitir que el deseado de toda la gente limpie nuestra vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu deseo? ¿Tu deseo es que Cristo Jesús esté contigo? Toma una decisión el día de hoy y que esto no sea solo conocimiento, sino que sea conocimiento infinito. Gracias por acompañarnos en este episodio. Dale me gusta, suscríbete y comparte. De esta forma nos ayudas a llevar conocimiento infinito.